Para culminar el curso, vamos a analizar diferentes aspectos curriculares que se relacionan con la solución de problemas en el área estadística. Para evidenciar lo anterior, volvamos al contexto relacionado con la plantación de árboles en la zona sur del país, en donde se seleccionó una muestra de 50 de ellos. Vamos a suponer que se quiere describir el diámetro a la altura del pecho de esta muestra y determinar si este diámetro está relacionado matemáticamente con el tipo de copa. Estos problemas fueron analizados en videos previos y permiten articular diferentes conceptos curriculares que han sido plasmados en los programas de estudio de matemáticas. Recordemos que la solución de la primera parte del problema culminó con la elaboración de una distribución de frecuencias del diámetro a la altura del pecho y con las representaciones gráficas correspondientes. Con esta información fue posible analizar el comportamiento de esta variable en los árboles. Para la solución de la segunda parte del problema se determinaron diferentes medidas estadísticas para el diámetro a la altura del pecho según el tipo de copa. Y también construimos diagramas de cajas que permitieron evidenciar que a mayor tipo de copa, mayor diámetro a la altura del pecho. Desde el punto de vista curricular, primeramente veamos las habilidades del programa de estudios de matemática de Costa Rica que se promueven con este problema. Las áreas involucradas son estadística y probabilidad como área principal, geometría y relaciones y álgebra que participan intermitentemente. Las habilidades generales del tercer ciclo son, primeramente en geometría, utilizar nociones básicas de geometría analítica. Esta habilidad se promueve fundamentalmente al momento de la representación de puntos para la construcción del polígono de frecuencias, que constituye una figura geométrica en un plano con un sistema de ejes cartesianos. En probabilidad estadística intervienen diferentes habilidades, entre ellas tenemos interpretar información que ha sido generada por medio de análisis estadísticos y probabilísticos provenientes de diferentes fuentes, utilizar diferentes estrategias para resumir grupos de datos en forma tabular, gráfica o con medidas estadísticas, y responder interrogantes que requieren de recolección, ordenamiento, presentación y análisis de datos. Para el ciclo diversificado tenemos en geometría, calcular áreas y perímetros de polígonos. Esta habilidad se puede generar mediante el cálculo o estimación de áreas dentro de polígonos de frecuencias en un sistema de coordenadas rectangulares. En relaciones y álgebra tenemos como habilidad específica especial representar intervalos numéricos en forma gráfica, simbólica o por comprensión, como estamos viendo acá, y aplicar el concepto de función en diferentes situaciones. De modo que se podría también aprovechar las relaciones que se generan en la construcción del polígono de frecuencias para visualizar una relación funcional o función matemática que vincula los puntos medios de clase y sus frecuencias porcentuales correspondientes, tal como se muestra acá. La representación de estos puntos orienta la construcción del polígono de frecuencias, que al unirlos nos ofrece una representación de una función continua con dominio en el intervalo 6-24. En probabilidad estadística interactúan muchas habilidades, entre las más importantes son utilizar diferentes representaciones para analizar la posición y variabilidad de un conjunto de datos, utilizar las medidas de posición para resumir y analizar la información proveniente de un grupo de datos cuantitativos y utilizar las principales medidas de variabilidad para evaluar y comparar la dispersión de un grupo de datos. Va a depender del nivel en que estemos trabajando, la forma en que readecuemos el problema para potenciar unas u otras habilidades. Lo que no se puede eludir es la necesidad de integrar conocimientos matemáticos de diferentes áreas y en diferentes momentos, en procura de buscar una solución coherente con los requerimientos del problema. Por otro lado, la solución del problema permite activar diferentes procesos matemáticos. Veamos. Razonar y argumentar. Se deben generar argumentos para justificar la implementación de estrategias que permiten resumir los datos e interpretar el mensaje que se deduce de ellos. El mensaje de los datos debe llevarnos al contexto del problema, que corresponde a datos reales de una plantación maderable. En el proceso se utilizan diferentes conceptos y estrategias correspondientes a distintas áreas matemáticas. Plantear y resolver problemas. Para la solución de este problema se debe plantear una estrategia que permite resumir los datos de manera que suministren información sobre las interrogantes.
resulta novedoso al momento en que se plantea para resumir los datos por medio de una distribución de frecuencias o por medio de la determinación de las relaciones entre las variables. En este sentido, se requiere seleccionar, comparar y evaluar estrategias y modelos diferentes. En el proceso de solución se requiere usar la conexión entre diferentes conceptos y procedimientos matemáticos para resumir los datos obtenidos de las mediciones generadas en contexto real e interpretarlos en función de dicho contexto. En el proceso interactúan conceptos o procedimientos de tres áreas matemáticas, como vimos. El proceso matemático de comunicar lo podemos ver debido a que se requiere seguir una secuencia de razonamientos que utilizan representaciones tabulares, gráficas o medidas de resumen para la resolución del problema. Esto permite describir mediante lenguaje matemático los resultados y razonamientos que se han realizado en la solución. Finalmente, debe comunicar las conclusiones mediante un lenguaje natural, utilizando argumentos y razonamientos convincentes. El proceso de representar fue crucial para la solución del problema anterior, debido a que se requirió utilizar datos para realizar representaciones estadísticas que permitieran visualizar el comportamiento de las variables involucradas. Del mismo modo, se utilizaron medidas estadísticas que, a la postre, constituyen otra forma de representar el mensaje de los datos, tanto en la descripción del comportamiento del diámetro a la altura del pecho, como en la identificación de la relación de esta variable con el tipo de copa. En cuanto al nivel de dificultad, tenemos que observar que los aspectos o indicadores descritos previamente demuestran que dentro de los niveles de dificultad que se incluyen en el currículo, la solución de este problema se marca como conexión, debido a que en él interactúan diferentes procesos matemáticos donde resaltan las conexiones entre ellos y entre las áreas matemáticas involucradas. En cuanto a los ejes curriculares, tenemos la resolución de problemas que ha constituido un pilar metodológico fundamental para la generación de argumentos en el proceso de interpretar la información que nos comunican las diferentes herramientas matemáticas utilizadas. La contextualización activa, que como se ha dicho antes, los datos corresponden a valores de una plantación forestal. Por lo tanto, el comportamiento del diámetro a la altura del pecho y su relación con el tipo de copa corresponden a la realidad encontrada en un momento dado de esa plantación. El uso inteligente y visionario de las tecnologías digitales. Aunque no son absolutamente necesarias para la resolución del problema, la tecnología puede ayudarnos a simplificar cálculos, sobre todo en la determinación de las medidas estadísticas, y facilita la construcción de representaciones gráficas. El hecho de buscar una solución a un problema real genera actitudes y creencias positivas sobre el uso de las matemáticas para enfrentar problemas cotidianos. Desde el punto de vista de la acción de aula, este problema puede ser utilizado para generar conocimiento en relación con las distribuciones de frecuencia en noveno año, o para evaluar el logro de habilidades en décimo o undécimo año, en el caso del uso de las medidas estadísticas y de los diagramas de caja. Problemas de este tipo contribuyen a la obtención de capacidades cognitivas superiores y abonan positivamente en la consecución de la competencia matemática. Para finalizar, deseo agradecer su participación en el presente curso. Espero que las diferentes actividades, materiales y otros recursos que hemos utilizado contribuyan positivamente en su formación profesional y en el reto de llevar a cabo una enseñanza de la disciplina acorde con los requerimientos de la ciudadanía para la formación de una adecuada cultura estadística. Hasta pronto.